Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Bienvenidos a nuestro último estudio de Mishnah en este año 5781, el día antes de Rosh Hashanah, reuniéndonos para estudiar Mishnah Berajot, hacer Arbit y rezar las Selijot en el último día de Elul del año 5781. Y vamos a hablar de el Simón. Habíamos hablado en el capítulo pasado de que hay una preferencia en la halajá por hacer las cosas unidas, por hacer las cosas como grupo. Y cuando se hacen estas cosas como grupo, una persona bendice y los demás recitan amén, y esto es preferible. ¿Ok? Cuando tres judíos han comido juntos, se hace un llamado especial antes de recitar Birkat Hamazon. Hay varias tradiciones de cómo hacerlo. Acá tengo un ejemplo. El simún consiste en el líder, la persona que va a dirigir el Birkat Hamazon, dice Nevarech she'achalnu mishelo, y los comensales responden Baruch she'achalnu mishelov tuvo gadol hainu, bendito que comimos de lo suyo y de su bondad magna vivimos. Y el líder añade Baruch she'achalnu mishelov tuvo hagadol hainu baruchu baruch shemo baruch zichro le'olmeyad, bendito que comimos de lo suyo, de su bondad magna vivimos, bendito él, bendito su nombre y bendita su memoria por siempre jamás, añadiéndose Eloheinu, como ya vamos a ver en otras Mishnayot, cuando hay un minyan. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice nuestra primera Mishnah? Tres que comieron juntos. Hayavin lezamen. Deben invitar, deben hacer el simón, deben hacer esta verajá adicional, este reconocimiento de que somos una jaburá, somos un grupo de personas que estamos uniéndonos no solo para comer, sino una vez hemos comido para alabar a Dios juntos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona come algo cuya kashrut es sospechosa? Y aquí se nos va a dar, vamos a necesitar bastante background para entender esta Mishnah. Ajal demai, una persona que comió demai. Demai es producto agrícola de Eretz Israel que no se sabe si se ha diezmado o no. Los diezmos, y de nuevo, los diezmos, si ustedes están yendo a una sinagoga y les dicen que tienen que diezmar, eso no es una sinagoga, sálganse de ahí. Los diezmos en la Torá, los diezmos en la Mishnah se aplican exclusivamente al producto agrícola de la tierra de Israel. Hay gente que tiene la costumbre de apartar 10% de su salario para dedicarlo a sedacot particulares judías o estudio o lo que sea, pero definitivamente la persona no tiene que darlo al rabino o a la sinagoga. La persona decide cómo se quiere gastar este 10%, que es una costumbre, no es una mitzvah. Umaaser rishon, o el primer diezmo, shenitla terumato, del que se ha sacado su trumá. Umaaser sheni vehegdesh shenifdu, o el segundo diezmo, o hegdesh, esto es propiedad consagrada, que ha sido redimido. El segundo diezmo es un dinero que se aparta para ir a Jerusalén y comerlo allá. Hekdesh es propiedad que ha sido consagrada al templo. ¿Qué pasa si yo necesito o no quiero encartarme y subir todo este grano, toda esta fruta a Jerusalén? Entonces la redimo con dinero, añadiendo una cuarta parte. Lo mismo con Hekdesh. Vehashamash ahal kezait, vehakuti mezamenin aleihem. ¿Qué pasa si hay dos personas y la tercera persona es el mesero? Y el mesero ha comido un kezait, ha comido la cantidad de una oliva. O la tercera persona es un kuti. Un kuti es un samaritano. Los samaritanos son hasta el día de hoy una tribu en nuestra narrativa que fue traída por los babilonios, se asentaron en la parte central de Eretz Israel y ahí adoptaron la Torá de Israel y
persisten hasta el día de hoy. La relación entre samaritanos y judíos no siempre ha sido tremendamente amistosa, pero el Talmud reconoce que estas personas en efecto no son, o sea, son un estado intermedio. Para ciertas cosas cuentan como judíos y para ciertas otras cosas no. Este es uno de los casos donde Mezamenim, Alejem, pueden incluirse en el Simón. Y esto es cosas o sea, cuya kashrut, y no me estoy refiriendo aquí a kashrut de ingredientes, sino su kashrut de diezmos es dudosa, o la persona es de un judaísmo dudoso. Abalajal tevel, una persona que come tevel es producto sin diezmar. Un maaser rishon es el diezmo que se le da a los levitas, shelon itla terumato, que no se ha apartado su trumá para los kohanim, un maaser sheni be'hekdesh shelon ifdu, o el segundo diezmo y hekdesh que no ha sido redimido, ve'ashamash she'achal pachot que mikezait, si el mesero comió menos del tamaño de una aceituna, vejanochri, y hay una tercera persona, pero esta tercera persona no es judía, en Mezamenim Alejem, no los incluimos en el simún, no hacemos simún por ellos. Entonces, aquí tenemos una pequeña tabla de los diezmos de la Torá. Sí, todo el material lo encuentran en una carpeta en el Cuchuflí. Pueden bajar todo este material si lo quieren ver con más cuidado, pero en efecto estos son los tipos de diezmo, ¿ok? La medida de los años del ciclo sabático donde se separaba. Por ejemplo, este año, hoy, el día que comienza esta noche, es el último día del sexto año del ciclo sabático. El próximo año es un año de Shemitah. Y en Eretz Israel van a estar haciendo unos malabares halágicos muy complicados para poder cumplir esta mitzvah. Aquellos de nosotros que vivimos en la diáspora no tenemos que preocuparnos de eso. Pues estudiamos las leyes de Shemitah, pero no tenemos que observarlas, porque la Shemitah es una de estas, el año sabático es una que solo se aplica en Eretz Israel. ¿Ok? Y aquí, de cierto modo, están las razones por las cuales la Mishnah lo permite. Por ejemplo, Maaser Rishon. Una vez el Maaser Rishon, a pesar de que este diezmo va destinado a los levitas, una vez se ha separado la parte de ese diezmo que va para los Kohanim, este producto puede ser consumido por cualquiera. De Mai es producto que yo no sé si he diezmado o no. Entonces hay una duda. Maaser Sheni puede ser redimido. Maaser Sheni, que se da en los años 1, 2, 4 y 5, es como un impuesto de estímulo económico para Jerusalén y para el templo. Y en los años 3 y 6, como en todo ese diezmo se daba directamente a los pobres. ¿Ok? Entonces aquí hay una tabla de en qué año se dan todos estos diezmos, y en la Shemitah no hay diezmos. En el séptimo año, en el ciclo sabático, no hay diezmos. ¿Ok? Entonces, casos excepcionales en los que todavía se hace el simún. De Mai, ¿qué es esto? Es algo, los sabios prohibieron comer de él hasta que se diezme. La ley es, así no se haya separado el diezmo de él, se hace el simún sobre y no se considera una mitzvah que proviene de una transgresión. ¿Por qué? Porque la mayoría de los Amei Haaretz separan el diezmo. La mayoría de la gente en la época rabínica separaba el diezmo agrícola. Entonces, si algo es dudoso, hay una posibilidad más grande de que ya haya sido diezmada, de que no haya sido diezmada. El caso del Maaser Rishon es si no se separó Trumá Gedolá, que es una parte del primer diezmo que se entrega a los Kohanim. Podemos hacer simón sobre esta. ¿Por qué? Dado que el Leví se adelantó y separó su parte antes de que el producto necesitase separar su Terumá Gedolá. ¿Ok? En casos de Maaser Sheni y Hekdesh, yo he redimido la cosa, ¿ok? Incluso si no he añadido,
Si simplemente he redimido su valor, puedo hacer simón. Puedo comerlo. No es ideal, pero puedo hacerlo. ¿Ok? El criado que silba a los comensales, a pesar de no estar sentado con ellos y comió lo suficiente, puede hacer simón. A través de lo que coma, fija su comida con los demás. Es decir, comió lo suficiente para haber considerado que comió. Y el samaritano, ahí había la noción, esto lo dice el Talmud, de que eran muy estrictos en las mitzvot conectadas con la tierra. Y por lo tanto pueden ser confiables en ese caso. Hay otras mitzvot, por ejemplo, con temas de calendario. Esta misma discusión existe con grupos caraítas. Entonces, esta es la razón de por qué se puede hacer. Hay mucha laja. Okay, vamos a terminar por qué los casos que muestran no se pueden hacer. Tevel. Hay certeza de que no se ha separado el diezmo. Incluso de Rabanán, todo tipo de tevel no se hace simón sobre él. Y está prohibido comer comida de la que no se ha separado el diezmo. Lo mismo el caso de Maaser Rishon, donde no se ha separado Trumá. Esto se considera todavía que tiene la kedushá de la Trumá y por lo tanto no se puede tocar. ¿Ok? En el caso de Maaser Sheni, que no fue redimido, deben ser redimidos de manera especial. En el caso del Shamash, comió menos de lo que se necesita para Birkat Hamazon. Y el caso del Nohri, es decir, de una persona no judía. Y no judío aquí es un gentil que se ha, el Talmud expande esto y dice, es un gentil que se ha circuncidado, es decir, es una persona que observa el judaísmo, pero no ha hecho inmersión todavía. ¿Por qué? Porque una persona hasta que no haga la inmersión no es considerado judío. Hay mucha información incorrecta alrededor de esto, particularmente en América Latina, que le dicen a la gente que no puede ir al Seder de Pesaj porque entonces la circuncisión, y que creen que un converso cuando hace la circuncisión de algún modo es más judío. Esto de un modo halágico no tiene base, en el sentido de que una persona no adquiere el estatus de judío hasta que haya hecho tanto circuncisión como inmersión. Y es una Mishnah larga, pero mañana no. Con esto terminamos esta Mishnah. Mañana es Rosh Hashanah, Shana Tova, Javerim y Javerot. Volvemos, si Dios lo permite, este miércoles en la noche, después de los 2 días de fiesta, para seguir estudiando la Mishnah, preparándonos ya para Yom Kippur y haciendo los rezos de Selichot correctos, más largos, de entre Rosh Hashanah y Kippur, como siempre, a las 9 de la noche, hora Oklahoma, México, 10 de la noche, hora Venezuela, 11 de la noche, hora Argentina. Buenas noches.